Hola compis, mirad que os traigo hoy. Os presento a Ethan Campesino, porque no podía estar sola. Mía Campesina necesitaba salir con esta prenda y con esta preciosidad. Mirad, en esta ocasión lo he vestido de pana, totalmente campesino, me encanta. Le he hecho una gorrita, ya sabéis, con todas las costuras embutidas, un pantalón de quita y pon, una camisa también de quita y pon, le he remangado un poquito las mangas, creo que le da ese toque simpático y gracioso. Y bueno, pues también tiene unos calzoncillos sexys. Bueno, este es Ethan Campesino, es el protagonista del mes de febrero. Vamos a hacer un reto solamente con él porque se lo merece, porque es guapo hasta decir basta, porque me tiene loca y porque es una auténtica preciosidad. Junto con Mía Campesina hacen una pareja fabulosa, pero él va a ser el protagonista de este mes de febrero. No le quitéis ojo y de verdad, miradlo con atención, no me digáis que no es un caramelo, es que está de dulce. Si queréis ver cómo le he hecho toda esta ropita a esta preciosidad, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Vamos a disfrutar un montón. Vamos, compis. Bueno, compis, vamos a hacer la gorrita para nuestro campesino, para nuestro Ethan Campesino. Mirad, cogemos el pequeñajo, medimos el contorno de la cabeza. Ya sabéis que cada muñeco depende de la cantidad de lana o pelo sintético que tenga, el relleno, lo grande que hayas hecho la cabeza. Depende de un montón de factores que la medida sea la exacta para todas. Por lo tanto, os enseño cómo sacar las medidas y así cada uno tendrá su gorra personalizada. Mirad, a mí me da 34 centímetros. Es lo que tiene de contorno. Esos 34 centímetros los he pasado aquí a tejido y le he dado una anchura de 7 centímetros, que es lo que va a tener la tira de la boina, de la gorrita. Pero vamos a darle de los 30 y... se me olvidó, 34, no le he apuntado. A ver. De los 34 le vamos a dar el margen de costura. Por lo tanto, vamos a poner aquí, con 35 centímetros tendrá suficiente. Vamos a poner aquí una marca y vamos a cortar esta tira. Y así ya tendremos con la anchura que yo he calculado los centímetros 34 por 6 centímetros y medio, 6 y medio, porque el tejido no está muy recto. 6 y medio, 7 tampoco va de 1 centímetro. Cortaremos toda esta tira y ya la tendremos preparada para pasar a máquina. Mirad, vamos a unir derecho con derecho y vamos a coser aquí una costura por un lado. Por otro lado, yo he calculado un diámetro de 26 centímetros y me ha ayudado en esta ocasión de un plato de los que tengo por aquí, de estos viejecillos con los que yo voy haciendo mis mezclas y mis cosas de manualidades. ¿Veis? He hecho todo el contorno y con esto es suficiente. Creo que no tiene los 26 justos, pero creo que tiene unos 25, 24, 25. Pero bueno, 24, 25 aproximadamente. Si el plato es de 26 tampoco pasa nada. Vamos a cortar justo por el borde. No vamos a dejar margen de costura.
a la parte de lo que será nuestra gorrita le vamos a pasar un rizo, un pespunte, y vamos a rizar. Si queréis lo podéis pasar a máquina. La verdad es que es tan poquita cosa y tan pequeñito que no merece la pena. Pero si os resulta más cómodo, ya sabéis que hicimos también un tutorial sobre cómo pasar los rizos de forma muy suave y muy rápida. Bueno, pues le vamos a ir poniendo aquí este rizo por todo el contorno de la gorrita, de la visera o como le queramos llamar. A mí este tipo de sombreritos me gusta llamarle boina, pero depende también del estilo, se llama así o se llama gorra. La visera es la que lleva delante el trocito de visera que también vamos a hacer, porque hemos hecho ya para otros personajes del taller y vamos a hacer también, por supuesto, porque son muy bonitas, muy fáciles de hacer y quedan súper chulas en las muñecas y en los muñecos. Pues listo, que se hace en un momento. Quitamos el exceso de costura y a la vez los hilos. Y ahora es muy fácil, mirad. Yo la voy a hacer con las costuras embutidas. Por lo tanto, vamos a poner derecho con derecho y vamos a cogernos el centro de la unión de los dos cabos con el centro de la costura. Y voy a poner aquí un pequeño alfiler. Voy a dar la vuelta de esta forma y vamos a tirar de los hilos, solamente de uno en este caso, para darle la medida que necesitemos a nuestra gorrita. Nos tiene que quedar justo del tamaño de la tira, porque la tira es lo que ha marcado el tamaño de la cabeza, en este caso de Ethan. Pues más o menos calculo que así. Sujeto el hilo para que no se me mueva y empiezo a repartir este vuelo para que me quede más o menos por todos sitios igual. Y ahora voy uniendo el vuelo a la tira de esta forma. Como veis, súper fácil. Bien, pues una vez llegados hasta aquí, vamos a irnos a la máquina de coser y vamos a dar un pespunte por todo el contorno y ya prácticamente estará hecha. Es que es súper rápido. Vengo enseguida. Bueno, pues ya está cosida a máquina. Podemos hacerlo de dos formas, o bien cogerlo de esta manera, darle aquí un doblez y pasar por aquí un pespunte a máquina, o a mano, como yo lo voy a hacer. A mí me gusta más a mano.
Mirad, vamos a coger la parte de esta gorra tan bonita, de esta boina, porque a mí me gusta llamarla boina. Mirad, esta es la parte de fuera, la parte del exterior. Ahora vamos a cogernos por la parte del interior, la parte del revés, y vamos a hacer un pequeño doblez como de medio centímetro y volvemos otra vez a doblar. Y vamos a empezar a coser justo por donde tenemos el pespunte que hemos pasado a máquina. Mirad, con una pequeña puntadita vamos a coserlo todo y nos va a quedar súper bien arregladito, bonito y con unas terminaciones increíbles. ¿Veis? Simplemente así, sin más. No tiene ningún misterio, súper fácil, sencillo. ¿Veis? Así vamos a ir cosiendo toda nuestra boina. Estamos aprendiendo muchas cosas, muchos truquis, muchas puntadas, estamos bordando, vamos a ir avanzando, vamos a hacer muchísimas más cosas. El abriguito bordado os ha encantado. Y bueno, también muchos de los vestiditos que hemos hecho para las muñecas también nos han gustado mucho. Y vamos a seguir haciendo, porque creo que todas estamos disfrutando de lo lindo. Esa es mi opinión. Yo creo que sí. Bueno, compis, yo me voy a quedar cosiendo esto y en un momento ya se la podremos poner a nuestro pequeño Ethan campesino, aunque en esta ocasión la va a lucir Ethan dormilón, porque siguen desaparecido tanto Mía como Ethan campesinos, no sé dónde están. Creo que están montando una fiesta, pero lo llevan tan en secreto porque es que la verdad que Mía es de armas tomar, ¿eh? Bueno, me quedo haciendo esto. Y ahora ya enseguida, cuando lo tenga hecho, vuelvo con vosotras y se lo probamos al pequeñajo. Bueno, compis, pues lista, ya veis, súper bonita, no me digáis que no. En un momento se hace y vamos a ponérselo a nuestro pequeño. Veremos cómo le queda. Pues mira, súper guapo que está él, con su boina. ¿Veis? Así cada una le puede hacer la medida que necesite y no tenemos que adaptar nada, simplemente el patrón a la cabecita de nuestros pequeños y con eso será suficiente. Mirad, se lo podemos poner también, que también le queda muy gracioso, puesto así. Se lo bajamos por la parte de atrás de esta forma y ahora se lo dejamos caer así. Mirad. Así le queda súper bonito, no me digáis que no, me encanta. Pues como veis, la boina está hecha en un momento. Espero que os guste y espero que lo hagáis, porque la verdad es que se hace en nada y le quedan súper graciosas. Es otra boina diferente de la que hemos hecho hasta ahora. Poquito a poco vamos haciendo cositas nuevas para que todas podamos ir aprendiendo y nos podamos ir soltando y sobre todo diseñando lo que más nos gusta, ropita para nuestras muñecas. Si te ha gustado, dale un like a mi canal. Gracias por estar detrás de la pantalla, por tu suscripción, por tus comentarios, por tus deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por acompañarme un ratito tan agradable como este de hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.